proceso de aprendizaje por ahí por parte de nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, comentábamos que están estas dos formas de pensar. En el racionalismo tenemos, ¿no? Se plantea como una corriente filosófica que nos marca o nos dice que, bueno, que es la razón, ¿no? La principal manera en la que adquirimos conocimiento. Eh, y en este caso, bueno, tenemos al empirismo que nos dice que es no la razón, o sea, no es nuestro cerebro como tal y nuestra forma de pensar, sino son la experiencia, las cosas que vivimos, las que nos permiten adquirir conocimiento. Si estas teorías están empalmadas y bueno, y ahí sigue, eso no ese es un debate que no se termina de resolver del todo, porque al final de cuentas eh, siempre hay como eh, elementos a favor en cada una de las teorías y al mismo tiempo hay elementos en contra, ¿no? Por ahí también eh, tenemos, por ejemplo, cosas como lo que será la pirámide de William Glasser, que nos plantean justamente una pirámide que nos da a entender cómo son los procesos de aprendizaje en el ser humano y nos dice que estos son como los esquemas en los que se demuestra cómo puede ser más eficiente el proceso de aprendizaje. Entonces, nos plantea aquí que, por ejemplo, si queremos aprender, ¿no? Se nos va a quedar solamente el 10% de lo que leemos. ¿Sí? Nos plantea que se nos queda el 20% de lo que escuchamos, un 30% de lo que vemos, un 50% de lo que vemos y oímos, un 70% de lo que discutimos con otros, 80% de lo que hacemos y se va hasta un 95% de lo que le enseñamos a otros. ¿Ok? Entonces, en este sentido, eh, pues incluso, por ejemplo, ver un video explicando algo, que digamos, en este caso estamos escuchando y viendo, no significaría mayor posibilidad de que se nos quede algo que si solamente lo leyéramos, por ejemplo. O sea, ese es el planteamiento que utiliza William Glasser. ¿Sí? No sé si esta pirámide les hace sentido, si verdaderamente algo que de lo que ven aquí ustedes dicen, oiga, profe, si es cierto, ¿no? No ha sido sino hasta que hice tal o cual cosa que a mí se me quedó cierto conocimiento y no tanto porque lo estudié o no tanto porque lo repasé. No sé si alguna cosa que hayan aprendido les suena este esquema. ¿Sí? Dice, Julio dice que sí, pero ¿hay alguna temática con la que te haya pasado, Julio? Pues yo aprendí a leer hasta lo último y hasta la fecha me sigo grabando a leer, Ok. Bien, pero en pero este pues, caso, ajá. pero así que aprendí por mi propia cuenta porque me llevaban a cursos a según a leer y todo eso, pero nunca leía. Entonces fue hasta sexto, secundaria cuando aprendí a leer más fluido. Ok. Ya fue por tu propia cuenta, digamos. Bueno. No sé si han visto o conocen compañeros o si ustedes mismos lo hagan, que por ejemplo lo que hacían era cuando van a estudiar, escribían sus apuntes y luego los leían y luego los escuchaban, por ejemplo, era como un esquema para aprender, ¿no? Decían que así se les quedaba más. Bueno, en este caso lo que estaríamos viendo es que obviamente lo están leyendo, al estarlo escribiendo, pues lo están viendo y al después leérselos y escucharlo, pues lo están ahí sumando. Entonces estaban ahí como un poco en estas, ¿no? Sin estas primeras opciones y obviamente pues incrementaban bastante la posibilidad. Yo recuerdo particularmente
Esta, por ejemplo, sí recuerdo en el bachillerato todavía con unos compañeros no haber estudiado, una maestra nos había dado un cuestionario de 100 preguntas, era. Y recuerdo no haber estudiado y llegar así todo nervioso de que iba a tronar porque no había estudiado nada. Y los compañeros estaban muy obsesionados, ¿no? Y todos se preguntaban, ¿no? Y yo nada más estaba en medio escuchando cómo se preguntaban y si no sabía yo una cosa, preguntaba, le dije, oye, ¿y esto qué? Ah, no, pues tal, ah, ok. Y estábamos como esa discusión respecto de lo que las preguntas eran y al momento del examen terminé saliendo yo mejor que mis compañeros, ¿no? O sea, porque sentía que ellos habían estado como leyendo mucho, pero yo había participado como en este proceso, ¿no? De hablar, preguntar y de repetir lo que ellos decían. Y entonces se me terminó quedando más que si hubiera yo probablemente aplicado una de los procesos anteriores. Pero con la que definitivamente digo, y ese es creo que es el mejor ejemplo de lo que nos pasa a nosotros los maestros, no es sino a través de estos dos últimos puntos, del hecho de que nosotros, al momento de tener que dar una clase, pues tenemos que escribir lo que vamos a presentar en la clase y al mismo tiempo, cuando ya estamos dándola, ustedes no falta que nos preguntan cosas y a veces en esas preguntas nos ponen en escenarios que no son como el escenario típico, sino es un escenario que te quedas así de, ah, caray, eso no lo había pensado, ¿no? Y empiezas a reflexionar y a veces pues le tendrás que decir al alumno, no, la verdad es que de lo que me preguntas no sé, pero te lleva como a investigar, averiguar y en ese momento tu conocimiento se amplía, ¿no? Porque te ves como forzado a repensar las cosas, a tener un pensamiento más amplio, ¿sí? Y incluso yo diría que gran parte del por qué estos últimos niveles te llevan a un nivel mucho más de comprensión, de desarrollo mental respecto a un aprendizaje, está porque de repente te obliga como a desestructurar lo que tú sabes, ¿no? O sea, en este caso, si por ejemplo le quiero enseñar o explicar algo como muy básico a una persona, pues yo ya tengo mi fórmula, ¿no? Como la fórmula que me lleva a ese resultado. Creo que, no sé si tú conoces no, con ustedes no lo he checado. Por ejemplo, este, voy a poner algo muy sencillo, que van a decir, no tiene nada que ver, profe, pero bueno, es un poco como esa, ¿no? Esta expresión. Esta expresión en inglés, si más o menos domina el idioma inglés, lo traduciríamos así, ¿ok? Entonces, de repente, cuando alguien que obviamente le estuvieras enseñando te dice, a ver, espérate, espérate, espérate. Ahí, en inglés hay 4 palabras y en español tú nada más me pones que son 2. ¿Qué le pasaron a las otras 2? ¿Ok? Entonces, tienes que empezar a decir, a ver cómo le explico a esta persona, ¿no? En español, ¿no? ¿Cómo está la situación ahí? ¿Qué es lo que ocurrió? Entonces ya tienes que agarrar y decirle, mira, a ver, es que en inglés, este, pues la estructura es diferente, pero dices, bueno, a ver, vamos traduciéndolo. Este primero, pues es yo, bueno, entonces vamos a añadir yo, ¿sí? Luego el segundo, pues no tiene un significado, solamente te avisa que esto que está aquí está en futuro. Okay. Y este de aquí, pues te dice que es el verbo hacer. Okay. En futuro, ¿cuál es el verbo hacer en futuro? ¿No? Pues, para hacer de yo, no, pues lo haré. Ok, sale. Y el it, no, pues el it se podría traducir como eso.
¿ok? Entonces sería, yo haré eso, ¿sí? Podría ser una forma de traducción, pero pues otra manera de decir yo haré eso es, pues lo haré, ¿sí? Entonces así fue como llegaste a digo, una mejor forma de traducirlo como tal, ¿no? Entonces, ya así es como le puedes llegar a explicar a alguien, pero te obligas a cómo a desestructurar esa traducción originalmente. Así es a lo que me refiero cuando te toca explicar a alguien, pues ahí es donde justamente logras tú tener una comprensión más profunda de lo que estás enseñando o de lo que ya previamente sabes, ¿sí? Entonces, ahí este esquema, ¿no? Nos sirve a nosotros para ser reflexivos, y aquí es donde entra un poquito luego la parte de nosotros como maestros, de decir, vamos a hacer un ejercicio respecto de esto, o les vamos a poner una tarea al respecto, o queremos que hagan un proyecto al respecto, porque lo que se busca con ello es que lleguen a estos niveles, ¿no? A donde ustedes tienen que explicarnos algo, donde tienen que discutir algo a través de un debate quizás o algo así, o los hacemos interpretar o participar en algo, ¿sí? Esa son la idea en ese sentido. ¿Dudas ahí con esto? No está muy sencillo, ¿no? Y bueno, nada, sirve como para que lo vean y piensen ahí como las maneras en las que se puede aprender mejor, ¿ok? Luego también tenemos por acá otro esquema que es el que nos habla del aprendizaje, pero esta vez a través de la experiencia, ¿sí? Muy relacionado con el empirismo, que obviamente plantea el aprendizaje a través de la experiencia. Y nos dice que cómo es que llegamos, ¿no? A lo que se conoce como ciclo de aprendizaje experiencial. Bueno, pues lo que nos dice es que primero, lo primerito que nos pasa como personas es que tenemos una experiencia concreta, ¿no? Es decir, algo nos ocurre, ¿sí? Eso es como lo primero que viene. Si cualquier cosa nos pasa, vamos a suponer que estamos aprendiendo a andar en bicicleta. Entonces, nos subimos a la bicicleta, ¿no? Y hacemos un movimiento y ¡pum! Aterrizamos. Y decimos, no, pues este no era el movimiento correcto, o sea, no era lo que tenía que hacer. Entonces estás con prueba y error, y mientras estás haciendo las cosas, pues te das cuenta cómo no lo tienes que hacer, ¿ok? Entonces empiezas un proceso de reflexión respecto a lo que estás haciendo mal, ¿no? Analizas tus errores y ya una vez que las has reflexionado lo suficiente, avanzas a lo que se conocerá como proceso de conceptualización, ¿sí? En este caso dices, ok, para andar en bicicleta no solamente es preocuparme por el manubrio, sino preocuparme de que tengo que avanzar y que tengo que equilibrarme y que tengo que moverme, ¿ok? Entonces empiezas a ir como entendiendo bien, perfectamente todo el proceso, y después de conceptualizarlo, pues ya avanzas hacia la parte de la aplicación, es decir, lo logras poner perfectamente bien en práctica esto que has analizado, que has reflexionado y que has, ¿no?, comprendido. Y ya una vez que lo lograste aplicar, esa aplicación nuevamente te vuelve a generar otra nueva experiencia, y así estás en un constante ciclo de experiencia, reflexión, conceptualización, aplicación, experiencia, reflexión, conceptualización y aplicación nuevamente, ¿sí? O sea, en este caso, estamos todo el tiempo haciendo este ciclo, ¿no? Que se va retroalimentando con la experiencia, ¿sí? Seguramente en algún momento dado, todos nosotros usan un cuchillo, se han cortado, por ejemplo, cortando con un cuchillo, y han encontrado la forma en la que se equivocaron. Agarran y dicen, es que lo agarré así, es que lo puse así, es que me recargué así, es que hice este movimiento. Y agarras y dices, no, pues no quiero volver a cortar, pues ¿cómo le tengo que hacer la próxima vez, ¿no? Todos nos hemos, o bueno, los que nos gusta cocinar, por ejemplo, nos hemos quemado con la estufa o nos ha brincado el aceite, y de repente dices, bueno, a ver qué estoy haciendo mal, y ahí es donde empiezas como todo un proceso de justamente corrección, y así es como nos vamos convirtiendo de alguna manera u otra en expertos, ¿sí? El hacerse
experto en algo, que puede ser tan sencillo como lo mencionaba Julio, ¿no? Al leer, puede ser a partir de este mismo proceso. Seguramente él hizo bastantes momentos de reflexión de no estoy leyendo correctamente porque estoy muy encarrerado o estoy leyendo como a las prisas. Entonces, son un tipo de cosas que tenemos que revisar para lograr justamente ya pues cada vez mejorar más nuestro aprendizaje. Ahora sí que les decía, este ciclo nunca se termina, ¿no? Porque de alguna manera, aún que tengamos muy dominado un tema, de todas formas, en ocasiones, pues, pues tenemos fallas, ¿sí? El ejemplo más común es dice por ahí, el que ya sabemos caminar y aún así nos seguimos tropezando luego, cosas así, ¿no? Entonces tiene que ver con una cuestión de que en algún momento dado hay una cierta situación que, bueno, nos plantea un cambio en el esquema. Bueno, ya hemos visto estos dos temas. Entonces, vamos a pasar a otro elemento, ¿sí? Que en este caso es la temática referente o relacionada con... Un segundo. Un momento, espérame. Ahí está. Ok. Este tema es el relacionado con lo que conocemos como subjetividad y objetividad, ¿sí? En este caso, ¿qué es cada uno de estos? Bueno, la subjetividad nos dice que va a ser aquello que es relativo a nuestra forma de pensar, de sentir y no específicamente relacionado al objeto en sí mismo. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, bueno, voy a leer el siguiente y ahorita explicamos. El otro es la objetividad, que nos dice que va a ser la intención de ver o expresar la realidad tal y como es. Entonces, la pregunta, por ejemplo, aquí es, este número que está en el piso, ¿qué número es? ¿Qué número dirían que 6. es? ¿Quién dijo 6? Julio. Julio, ok. ¿Por qué 6, Julio? Porque lo veo como 6. Ok. ¿Alguien más? ¿Qué número diría que es? Ricardo, Fabio, Karen, Pablo. ¿Qué número dirían ustedes que es? Te vi activar el micro y hablar, pero no te escuché, Karen. Que yo también Yo creo. digo que 6. Ok, vale. Bueno, en este caso, ahí es donde entra el tema de subjetividad, ¿sí? En este caso, el número o la forma en la que lo vemos va a estar relacionado a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de sentir, pero no directamente vinculado al objeto en sí mismo. En este caso, no hay forma de saber si este número es 9 o este número es 6, ¿sí? Es un objeto solamente que está ahí. Tendríamos que haber visto quién lo puso y con qué intencionalidad lo puso ahí en el piso, ¿sí? Para saber si la persona cuando la colocó tenía la intención de que fuera 9 o 6. Nosotros podríamos agarrar y guiarnos, ¿no? Probablemente, por ejemplo, si, a ver, Julio, ¿cómo qué fue lo que te ayudó a detectar que era un 6, por ejemplo?
Pues la forma de, bueno, es que yo vi primero al mono de la izquierda y vi un 6 y pues después Ujú. el número tirado en el piso y pues dije, no, pues es un 6. Dijiste, el mono de la izquierda se ve más inteligente y él sí lo sabe distinguir bien. Ok, Ándale. vale. Entonces, en este caso, allí estamos hablando de muchas de las razones por las que de repente vamos a estar de acuerdo con algo o no. Por ejemplo, si de repente nuestros padres dicen que una cosa es de tal manera y nuestros vecinos que nos caen mal y gordos dicen que es de otra, muy probablemente después vamos a confirmar o decir que las cosas son pues como la que nos decían nuestros papás porque ellos saben más, ¿no? O creemos o confiamos más en lo que ellos digan, ¿no? Mientras que en otros momentos, que eso va a ser un típico situación de discusión familiar, conforme vamos creciendo, vamos a creer más en lo que nos digan algunos amigos o que nos diga algún maestro o que nos diga alguna otra persona experta y le vamos a creer más que lo que le creamos a nuestros padres y nuestros padres pues evidentemente se van a enojar y nos van a decir que no sabemos nada de la vida y todo esto, ¿no? Y esto obviamente es una cuestión, como les decía yo, de subjetividad. Hay ciertas cosas que es imposible eh, conocer como tal con certeza absoluta, ¿no? O tener una opinión absoluta respecto de algo, porque nosotros estamos cerrados, o no cerrados, pero estamos atrapados en nuestro modo de pensar y nuestro modo de sentir, ¿sí? Creo que como uno de los ejemplos más típicos o comunes es respecto de, por ejemplo, la comida que nos gusta, ¿no? Voy a poner ese famoso ejercicio de, a ver, por ejemplo, es como aquí algo, vamos a hacerlo, vamos a escribir por aquí, la famosa frase de, esta pregunta. ¿Qué comida es esa que a todos les gusta, pero a ti no te gusta para nada? Puede ser varias. ¿Cuál dirían que es esa? Voy a empezar yo. El mondongo, por ejemplo. ¿Ok? Es una comida que a mí muchísimos me ha tocado que todo el tiempo me insisten, no, pruébalo, está riquísimo y demás, y eso no va a ocurrir, ¿no? Ese es un ejemplo. El mole. ¿El mole? ¿No te gusta nada? Ok, vale. ¿Alguien más? A mí el hígado no me El gusta. pozole. El hígado, el pozole, dicen. ¿Alguien más falta? Pablo, Fabio, ¿cuál dirían ustedes que es el suyo? El hígado. ¿El hígado también? Ok, vale. Entonces, por ejemplo, de aquí, de los platillos que están aquí mencionados, a alguno de ustedes, que obviamente no haya sido el que mencionaron ustedes, si les gusta bastante, ¿no? O A todos mí están sí, el peleados. mole. Mande, el Ricardo dice que sí, el mole. Yo justo este fin de semana me eché unas enchiladas de mole, ¿no? En este caso. Entonces ahí tenemos una perspectiva, ¿no? Una subjetividad muy diferente, Karen y Ricardo y un servidor, ¿no? O sea, mientras Karen, cuando ve unas enchiladas de mole, dice, ay, qué asco, ¿no? Paso, ¿no? Ricardo y yo a lo mejor agarramos y decimos, uy, qué rico, ¿no? Vamos a comer mole. Sí, entonces ahí que tenemos una
una cuestión de subjetividad, ¿no? Donde de repente si estuviera una persona, supongamos que añadiéramos a una persona adicional que nunca hubiera visto el mole, ¿no? Y Karen le diría así como está la imagen, decir, ah, no, este es un plato mexicano, pero no, no está tan bueno, ¿no? Y a lo mejor nosotros diríamos, no, pues sí está bastante rico. Y la persona en medio se quedaría como, ¿está bueno o no está bueno, no? Como, ¿cuál es la respuesta ahí a esa situación? Entonces, eso es lo que planteamos o entendemos en algún momento dado como subjetividad. O sea, les voy a poner otra pregunta adicional. ¿Cómo saben ustedes, por ejemplo, si ven un tono de azul, cómo saben que el tono de azul que ustedes ven es el mismo tono de azul que ve la persona que tienen al lado? Hay forma de confirmarlo, digamos, ¿no? O sea, en este caso, cada persona ve una tonalidad distinta, ¿sí? En este sentido o bueno, es posible que cada persona vea una tonalidad distinta y no lo sepamos, ¿sí? En este caso, eh, no hay manera precisa de poder corroborar, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor pasa lo mismo con las cosas que comemos. Probablemente cada uno de nosotros tiene papilas gustativas con un gusto distinto, a lo mejor algunos con gusto más a favor de lo dulce, otros de lo salado, otros de lo amargo, y por eso a lo mejor, por ejemplo, Karen pues, prueba el mole y dice, no, esto no sabe bueno, y otras personas tienen un gusto, un paladar diferente y dicen, no, esto sí sabe bueno. O sea, ahí es donde justamente está, o puede ser un tema de olfato, o puede ser un tema visual, ¿sí? Puede ser que a lo mejor el color, ¿no? Con el que una persona ve algo, pues no le parece atractivo y eso sea justamente como lo que provoca que algunas personas se interesen en algo o no. Eh, un ejemplo muy marcado para la subjetividad es este dibujito que está aquí del rinoceronte, ¿sí? Para él, ¿no? Su perspectiva visual siempre va acompañada de un cuerno, o sea, de un pico que brinca ahí, ¿no? ¿Por qué es así? Pues porque él tiene ese pico colocado en la nariz y no tiene forma de alguna manera, no prestarle atención cuando dibuja, ¿no? Así nosotros tenemos esos mismos cuernos, ¿sí? Nada más que esos cuernos no me estoy refiriendo a nuestra nariz ni nada, sino ese cuerno es, por ejemplo, nuestras experiencias previas. Ah, ok. Acá un compañero dice que tiene daltonismo, entonces ahí ese ya es una cuestión, ¿no? Específicamente que marca un tema respecto a la percepción del mundo como lo conocemos. ¿Quieres comentar algo al respecto? Sobre todo en cuanto a qué colores son los con los que batallas. Pues normalmente es el rojo, el azul y el verde. O sea, los tres Y el... primarios. Sí, ¿Y entrelazas o cómo es ahí, Pablo? se me tornan de distinta tonalidad. Por ejemplo, el rojo lo confundo con el rosado o el naranja. El azul, pues es más sencillo, que es como el morado y así. Y el verde es como gris, lo veo gris. Ok. Entonces pierdes más la percepción de un color con ese, entonces. Sí, pero depende también del sol. Por ejemplo, si el sol brilla bastante sobre el césped, pues veo el césped de por sí verde, pero si no, pues como un tono gris. O sea, en un día nublado lo verías gris. Sí, como Ok. si película triste, sí, dramática. Ajá. Ok. Acá Pablo viene con filtro de color acá para
poner la realidad si decimos normalmente que un día lluvioso es un día gris, pues con Pablo se puede medio terminar de hacer más esa situación. Ahora, Pablo tiene acceso a un nivel de experiencia respecto de la realidad al que nosotros no tenemos, ¿no? Tendrían que pasarnos unos lentes o algo como que nos pudiera permitir. Igual, no sé, en tu caso, ¿hay lentes o usas algún tipo de lentes o cómo funciona Sí, ahí? hay lentes, pero no te dejan ver todos los colores. Nada más 2 o 3. No te permite verlo todo. Son de vidrio rosa, que es lo que te permite, por ejemplo, en mi caso sería tornando rosa o rojo el cristal, pero solamente me permitiría ver 2 o una pequeña fracción de los colores. Entonces, como Ok. que no es así. O sea, componen algunos, pero me imagino descompondrán otros, porque, Sí, ¿no? pero hay que hablar, por ejemplo, si viera mejor el rojo, los otros pues tornarían de otra tonalidad más baja. O sea, en vez de un color más fuerte, bajarían la tonalidad un poco más clara. Claro. A diferencia del azul, que eso sí sube la tonalidad. Ok, bien. Entonces ahí, por ejemplo, ¿no? Se va notando esta cuestión de subjetividad o objetividad. Por ejemplo, entiendo que en el caso de los que tienen daltonismo, luego, por ejemplo, es una situación ahí complicada con el tema de la combinación de la ropa, ¿no? El de qué combina y qué no combina, dice, ¿no? ¿Cómo te va con eso? Sí, tengo en mi closet pura camisa blanca, pero sí. ¿Cómo? Tengo en mi closet pura camisa blanca y cuando Ok, tenemos que hacer algo, mi pareja me dice, a ver qué tienes en el closet. Ah, este y este combina. Ah, bueno, ya. ok. O sea, en ese caso, ¿no? Por eso hasta risa le da a Pablo, pues es porque pasa este tipo de situaciones. Para quien no tiene daltonismo, pues el combinar colores, pues puede resultar relativamente simple o no, o ya tienes como la lógica de cuáles son las combinaciones cotidianas, pero pues si de repente, como decía él, si algo que es rojo lo ves naranja o lo ves en otro tono, o algo que era verde lo ves gris, pues te haces una combinación ahí que a lo mejor este, ¿no? Ya no quedó, ¿no? Ya no se vio bien. Entonces, pues obviamente la gente te va a ver y va a decir esas combinaciones de ropa que usas tan tanto extrañas, pero es pues porque tú las ves perfectas, ¿no? Pero en este caso otras personas pues van a decir esa combinación no queda. Entonces ahí es donde justo les digo, pues se da esta subjetividad, ¿no? Para él está perfecta la combinación, para otra persona pues no está bien. Entonces, no hay forma de decidir a veces exactamente o con exactitud qué está correcto o no. Bueno, me marca el minuto del tiempo, cerramos y regresamos por acá.